Me parece que el debate que contiene la sanción de la ley de adhesión a la ley nacional, conocida como Ley Micaela, es relevante para la ciudad en sí mismo por lo que trata, que es la capacitación obligatoria en los 3 poderes del Estado, incorporando la perspectiva de género en general, pero una capacitación especializada para prevenir la violencia de género en particular. Pero también estamos hablando de una sociedad que necesita políticas públicas que promuevan la igualdad de derechos. Nuestra Constitución Nacional, como bien sabemos en este cuerpo, tiene en su plexo normativo el planteo del principio de igualdad ante la ley. Pero es insuficiente el ser iguales ante la ley si las políticas públicas no garantizan el acceso igualitario a los derechos que nuestra Constitución establece como fundamentales y le da el carácter de derechos humanos. La violencia de género es parte de la discriminación de la cual es víctima la mitad de la población de nuestro país y la mitad de la población en el mundo. Acciones urgentes se requieren para detener este flagelo, para promover políticas públicas igualitarias, para devolverle la dignidad a quienes la han perdido, para construir sociedades democráticas, pero democráticas en la distribución de oportunidades para acceder a derechos fundamentales. Es por eso que consideramos desde el bloque de Evolución que no es suficiente con asegurar la igualdad ante la ley, sino que vamos un paso más y consideramos que el principio que tenemos que garantizar es la política de igualdad democrática. Esto implica tener acciones que discriminen positivamente a los grupos desfavorecidos por una sociedad que ha consolidado a lo largo de los tiempos la desigualdad estructural. En el marco de esa desigualdad estructural, uno de los problemas más graves que tenemos en nuestra sociedad es el de la violencia. Y la violencia tiene a las mujeres como víctimas principales de una lógica que es absolutamente machista, que ha consolidado, como dije al principio, esta fotografía de la desigualdad estructural. Micaela García luchaba contra ese flagelo. Micaela García luchaba contra un Estado machista que se esforzaba por discriminar y consolidar la desigualdad de nuestra sociedad. Micaela García era militante feminista en su provincia, en Entre Ríos, y a la salida de un boliche, como todo joven, había ido a bailar, fue secuestrada, fue violada y luego fue asesinada. El Poder Judicial, insensible, como tantas veces lamentablemente en nuestra sociedad, miró para otro lado. Miró para otro lado a la hora de liberar a una persona que no estaba en condiciones de salir todavía porque el límite temporal de la pena que se había establecido por un delito de similares características no se había cumplido. Un Poder Judicial que era insensible porque no había monitoreado la ejecución de las penas en nuestras cárceles que agravan las conductas que sancionan y nos devuelven muchísimas veces a la gente que alojan en esos lugares mucho peor de lo que han entrado. Insensible también el Poder Judicial porque no había sometido a un análisis objetivo de un cuerpo profesional que por ley estaba obligado a considerar la salida de una persona condenada por un delito de índole sexual como había sido el que antecedía a esta persona por el cual había pagado la condena anterior. El Poder Legislativo tampoco había promovido acciones que hagan que los 3 poderes del Estado nos capacitemos al respecto, que incorporemos la perspectiva de género en general y políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia de género en particular. Ni que hablar de los poderes ejecutivos hegemonizados por hombres a lo largo de las últimas décadas en nuestro país, que también analizamos de manera insensible esta problemática que afecta a la mitad de nuestra población. El homicidio, la violación de Micaela García sensibilizó a nuestra sociedad toda. Distintas acciones a lo largo del país reforzaron el movimiento que ya había empezado meses antes, el de Ni Una Menos, que veía cómo las mujeres en todo el país salían a las calles, acompañadas por hombres, por supuesto, pero movimiento protagonizado por las mujeres argentinas y también ahora por las mujeres en todo el mundo, para que todos y todas tengamos acceso igualitario a los mismos derechos que la Constitución establece como fundamentales. El Congreso Nacional sancionó la Ley Micaela. El Congreso Nacional promovió a través de esa sanción, de ese instrumento normativo, políticas públicas que en cabeza del Poder Ejecutivo obligan a financiar en los 3 poderes del Estado acciones de sensibilización sobre esta problemática,
pero sobre todo acciones que tiendan a prevenir y a erradicar la violencia de género. Eso movió al bloque de Evolución a presentar a principios de este año, 2019, el proyecto de ley mediante el cual la ciudad de Buenos Aires adhiere a la ley Micaela. Un proyecto de ley que no involucra presupuesto, que no habla de nuevas erogaciones para el Estado, sino que de lo que habla es de mejorar el impacto del gasto que el Estado hace todos los años en todos los poderes, en todos los ministerios, en todas las direcciones, en todas las gerencias, para capacitar a su personal, hombres, mujeres. Sin embargo, fijémonos hasta dónde llega el machismo y la insensibilidad de esta sociedad desigual, que el proyecto también en esta legislatura tardó prácticamente un año en tratarse en comisión. Perdón, diputado, perdón que lo interrumpa, todavía le queda tiempo, pero ¿puedo pedir un poquito de silencio, por favor? Gracias. Siga, diputado. Gracias, presidente. Un saludo para usted. Gracias. Por favor. No era algo menor lo que quería plantear. El proyecto fue frenado. Durante casi un año esta legislatura no lo trató. No solo no lo trató, sino que además incorporó el tratamiento de otras comisiones, como la de presupuesto, que nada tenían que ver con la sanción de este instrumento normativo que mejora la calidad de las políticas públicas en nuestra ciudad. Y esto no es un problema de un bloque, esto no es un problema de un oficialismo, de una oposición. Este es problema de una sociedad toda que todavía no ve con el suficiente compromiso y no asume con la suficiente responsabilidad la necesidad urgente de terminar con la violencia en nuestra sociedad. No solo de la violencia contra las mujeres, de la violencia como forma de resolver las diferencias en nuestra sociedad. Es saludable que llegado fin de año este cuerpo trate y seguramente apruebe por unanimidad la adhesión a una ley que solamente indica que hay que incorporar la perspectiva de género a la capacitación de los empleados y funcionarios de los tres poderes. Digo solamente no porque lo considere poco, lo considero un avance importantísimo, pero digo solamente porque nos falta mucho más. Tenemos que ir hacia la paridad en los órganos de gestión de los tres poderes del Estado, y este es uno de los tres poderes del Estado, y también tenemos que ir hacia la paridad. Tenemos que incorporar a las mujeres a los órganos de gobierno y tenemos que promover políticas que discriminen de manera positiva a las mujeres para que tengan igual oportunidad en algún momento de gestionar y de acceder a los cargos públicos que las que tenemos los hombres. Soy feminista y la verdad es que esto suena raro en una sociedad de hombres. Pareciera ser un término que solamente pueden utilizar los colectivos de mujeres que militan por la igualdad de derechos en nuestra sociedad. Desde la Unión Cívica Radical, desde el bloque Evolución, reivindicamos al feminismo como un colectivo más que lucha por la igualdad en la accesibilidad de derechos, y recalco que entendemos por igualdad el llevar adelante políticas públicas de manera activa que equilibren la balanza de haber nacido en uno u otro lugar, de haber nacido con uno u otro sexo, con una u otra nacionalidad, de acceder a un mejor tipo de educación o a un peor tipo de educación. Nuestra ciudad es misionaria en recursos y tenemos la obligación de poner a disposición de todos los hombres y mujeres que habitan el suelo de esta ciudad y que trabajan en el mismo territorio políticas activas que promuevan el acceso igualitario a derechos fundamentales, y en homenaje a Micaela García y a todas las mujeres víctimas de la violencia de género, hoy vamos a sancionar, espero que por unanimidad, esta ley. Muchísimas gracias, señor presidente.